Buenos días, soy el Cansa y les hablo desde el canal El Cansa. Este vídeo va sobre todo dedicado para todos aquellos que todavía no habéis pasado al canal Aprende Mecánica con el Cansa y que seguís en este canal. Espero que este canal no lo dejéis, pero os podéis pasar al canal Aprende Mecánica con el Cansa, que solamente es para mecánica, electricidad y electrónica del automóvil. Bien, pues con este vídeo lo que quiero es que sepáis y aprendáis de una vez por todas cómo se hace la lectura de esquemas o diagramas eléctricos automotrices. Está hecho paso a paso y solamente hay que verlo para que seguro que lo vais a comprender a la primera. Pues muchas gracias, espero que los que no están suscritos se suscriban, que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo. Comenzamos la lectura del esquema por la línea 30, que no es otra cosa que el borne positivo de batería, es decir, que todas las líneas que salgan de 30 es como si estuvieran conectadas directamente al borne positivo de batería. Ahora vamos a ver qué componentes alimenta esta línea de 30, o lo que es lo mismo, el borne positivo de batería. Terminal 30 del relé principal. Se llama así porque la alimentación viene directamente de batería. 30. Del relé principal. Es decir, es la entrada a la línea de potencia del relé. También alimenta desde la línea 30 al terminal 86 del relé principal, que es la entrada de corriente a la bobina del relé, lo que llamamos corriente de mando. Aquí lo vemos más claro. Alimentación al 30 y al 86 del relé. Corriente principal y corriente de mando. También alimenta a los terminales 30 de los dos relés adicionales de la calefacción del vehículo, y están protegidos en esta alimentación por fusibles de 50 y 25 amperios. Aquí vemos la alimentación desde batería directamente a los relés J359 y J360, terminal 30. También alimenta el terminal 30 de relé de calentadores, es decir, a la línea de potencia de este relé de calentadores. Aquí vemos también cómo directamente de batería alimenta al pin o terminal 30 de relé de calentadores. Alimenta también al interruptor de freno, que actúa como sensor para informar a la UCE y para encender las luces de freno cuando se pisa el pedal de freno. Aquí vemos cómo sale también directamente de batería la línea a través de un fusible y termina en el interruptor de freno. Ahora pasamos a las alimentaciones negativas. El número 31 significa línea de masa, o lo que es lo mismo, borne negativo de batería. Vamos a verlo. Este sería el borne negativo. La UCE está alimentada por negativo directamente desde el pin 24. También por el pin 46. Vamos a ver 24. Vamos a ver 24. Vamos a ver 46. Los pines 24 y 46 de la UCE se conectan a masa, es decir, a 31. Por estos dos pines de la UCE a los apantallamientos del sensor de alzamiento de aguja y al sensor de revoluciones, al apantallamiento del sensor de revoluciones. También se conecta a masa en los apantallamientos del alzamiento de aguja o alzada de aguja y sensor de revoluciones por minuto, a través del pin 2446 y directamente a masa 31. Y también desde el 31 se envía masa al pin 1 de la UCE. Aquí lo tenemos. También conectamos directamente a masa el pin 1 de la UCE. Ahora vamos a trabajar con el terminal 15, que es cuando conectamos la llave de contacto. Es decir, al conectar la llave de contacto enviamos corriente eléctrica a diferentes circuitos. Le llamamos corriente de 15
o alimentación después de contacto. Vamos a verlo. Aquí tenemos en color naranja la línea de 15, después de llave de contacto. Esta línea de color naranja por debajo de la roja es la línea de 15 o después de llave de contacto. Bien, esta alimentación de llave de contacto va a alimentar al pin 38 de la UCI. Ahí lo tenemos. Así, varios circuitos de la UCI van a quedar de forma operativa. El pin 38 de la UCI es alimentado directamente por la llave de contacto. También vamos a alimentar con la llave de contacto la bobina del relé de calentamiento o de calentadores en el borne o el terminal 86. Aquí lo tenemos. Perfecto. Es decir, estamos alimentando la corriente de mando del relé de calentadores. Aquí tenemos un zoom de cómo alimenta la llave de contacto al pin 86 del relé de calentamiento. Cuando este pin 38 de la UCI se ha alimentado, el terminal T del relé principal ya puede cerrar a masa por el pin 42 de la UCI. Vamos a verlo. Ahora, aquí vemos en verde la salida desde el terminal T del relé principal y aquí la llegada al pin 42 de la UCI. Salida de mando. Es decir, excita la bobina del relé para que este relé pueda cerrar los contactos de potencia 30 y 87 y alimentar a través del 87 y 87A a otros componentes. Una vez excitado el relé principal por el pin 42 de la UCI, que lo ha puesto a masa, se puentea dentro del relé el contacto 30 con los contactos 87 y 87A. Aquí tenemos cómo se crea el puente después de energizar la bobina, para que salga voltaje por 87 y 87A. Y alimentamos con protección de fusible de 15 amperios una serie de componentes que lo vamos a enumerar uno por uno. En principio tenemos la alimentación de los pines de la UCI 45, 68 y 23. Aquí observamos mejor cómo alimenta a los pines 45, 68 y 23. Además, alimentamos las electroválvulas de turbo, la EGR y la electroválvula de avance. Se ve claramente cómo están alimentadas la electroválvula de turbo, la electroválvula EGR y la electroválvula de avance. Electroválvula de avance. También alimentamos el medidor de masa o caudalímetro. Aquí tenemos el medidor de masa alimentado por el terminal 3. También el motor dosificador de la bomba de inyección. Por el terminal 5 de la bomba alimentamos también al motor dosificador de combustible. También el interruptor de embrague. Aquí vemos cómo se alimenta el terminal 1 del interruptor de embrague. Y también el interruptor de freno. Y aquí podemos observar cómo se alimenta el interruptor de freno por el terminal número 2. También vamos a alimentar por la parte derecha del circuito. Observar que la alimentación sería toda a la vez, pero vamos por partes.
Ahora la parte derecha del circuito. Lo que serían los dos relés adicionales de calefacción. Pero vamos a alimentar los pines 86. Es decir, la entrada de corriente de mando, la entrada de la bobina. Aquí observamos cómo los dos relés están alimentados en su terminal 86, que es corriente de mando, por el relé. Una vez que las electroválvulas están alimentadas por el relé principal, la UCE decide en el momento que se han de activar estas electroválvulas. Comenzamos en este caso por la electroválvula de avance. Electroválvula de avance. Ahí está. Va a estar excitada por el pin 51 de la UCE. Aquí vemos la excitación de la electroválvula de avance por el pin 51 de la UCE, que es una masa electrónica. 51 de la UCE. La siguiente que activamos aquí sería la electroválvula del turbo, que estaría activada o excitada por el pin 47 de la UCE. Igualmente se activará la electroválvula de turbo por el pin 47 de la UCE. Y por último tendríamos la electroválvula EGR de recirculación de gases de escape, que estaría activada o excitada por el pin 25 de la UCE. La electroválvula EGR se activará y excitará por el pin 25 de la UCE. Ahora vamos a ver que una vez alimentado el medidor de masa por el pin 3 con alimentación positiva a través del relé principal y alimentado también por negativo por el terminal 5, como observáis, el terminal 5 del medidor de masa o caudalímetro coge la masa directamente de 31. Pues vamos a ver cómo la UCE le da una tensión de referencia de 5 voltios al sensor de temperatura del caudalímetro, del medidor de masa. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Este cable que sale desde el pin 19 de la UCE al caudalímetro, al medidor de caudal terminal 1, es de 5 voltios. Y la señal la hará desde el medidor de masa, le enviará la señal a la UCE por el pin 13, el cable verde. El caudalímetro le envía la señal a la UCE por el pin 13, desde el terminal 6 del caudalímetro. Entonces aquí tenemos el pin 19 con una tensión de referencia de 5 voltios para el sensor de temperatura del medidor de masa y la señal del caudalímetro a la UCE, para que sepa cuánto caudal está metiendo al motor, cuánto caudal de aire. Pero esto no funcionaría si no tuviéramos la masa del sensor de temperatura. Y la masa del sensor de temperatura la recoge en el pin 33 de la UCE. La línea naranja que sale del pin 33 de la UCE es la masa de sensores desde la UCE, que realiza masa a varios sensores. En este caso al pin 2 del sensor del caudalímetro. Esta masa que llega al terminal 2 del medidor de masa de aire desde la UCE es la correspondiente al sensor de temperatura. También al pin 4 del sensor de combustible de la bomba. También le da masa al terminal 4, que corresponde a la masa del sensor de temperatura de la bomba, temperatura de combustible. Al pin 3 de la NTC de agua, sensor de temperatura de agua. Aquí tenemos la masa desde la UCE al sensor de temperatura de agua, NTC. Al pin 2 del sensor de temperatura de aire. Aquí también llega la masa desde la UCE al terminal 2 de la NTC de aire, sensor de temperatura de aire. Y con esto tenemos estos sensores
alimentados por el lado negativo. Vamos a realizar la lectura del esquema de cada componente de la bomba inyectora. En primer lugar tenemos la NTC de combustible, es decir, sensor de temperatura de combustible. Está conectado a masa por el terminal 4, como dijimos anteriormente, y la UCE desde el pin 63 le va a enviar al pin 7 de la bomba un voltaje de 5 voltios. Ahí lo tenemos. Voltaje de referencia que la UCE desde el pin 63 le envía con 5 voltios al sensor de temperatura de combustible. La UCE también va a enviar al potenciómetro de la bomba, que es de corriente alterna, un voltaje desde el pin 7 de la UCE al pin número 2 del potenciómetro de corriente alterna. Y de aquí, por el pin número 1, va a enviar la señal de corriente alterna fija al pin 29 de la UCI. Y va a enviar también señal, pero esta vez alterna, una corriente alterna variable, al pin 52 de la UCI. Aquí tenemos cómo desde el pin 7 de la UCI se envía al terminal 2 de potenciómetro de corriente alterna una corriente alterna. Por el terminal 1 hacia el 29 nos saldrá una corriente alterna fija. Y por el terminal 3 al 52 de la UCE nos saldrá una corriente alterna variable. Cuando se acelera se verá que es variable. Además, hemos dicho antes que el motor dosificador tenía un voltaje de 12 voltios desde el relé, una vez que se cerró el relé. Bien, pues ahora la masa va a salir por el número 6 de bomba hacia los números 4, 5 y 49 de la UCI. Es decir, los pines 4, 5 y 49. Lo reparte en 3 pines para que la intensidad sea menor. Por lo tanto, ahí tenemos cómo va un pin al 4, después nos va al 5 y también al 49. Así la bomba está completamente alimentada y activada por esos bornes 4, 5 y 49. Desde el terminal 6 del motor dosificador sale masa hacia los pines de la UCE 4, 5 y 49 para repartir la intensidad, ya que es un motor y tiene bastante intensidad. Seguimos con el sensor de temperatura de agua, NTC, coeficiente de temperatura negativo. Como dijimos antes, la masa, el negativo, lo recibe por el borne o el pin 33 de la UCE hasta el terminal 3 del sensor. El terminal 14 o el pin 14 de la UCE le envía una tensión de referencia de 5 voltios. En los sensores, como en este, la alimentación que sale del pin 14 de la UCE hacia el terminal 1 del sensor de agua es también el cable de señal. Lo mismo pasa con el sensor de temperatura de aire. Recibe también la masa a partir del pin 33 de la UCE, la recibe por el terminal 2 del sensor de temperatura de aire, y el pin 64 de la UCE le envía un voltaje de referencia de 5 voltios. Aquí vemos como el pin 64 de la NTC de aire le envía el voltaje de 5 voltios al terminal 1 del sensor. El siguiente componente es el sensor de revoluciones por minuto. Este sensor genera al paso de un volante o de una rueda fónica una señal con corriente alterna y se le va a enviar a la UCI. Por lo tanto, en este gráfico, en este esquema, tenemos que desde el conector 2 del sensor de revoluciones por minuto le envía una señal alterna a la UCI. Ahí la tenemos.
Aquí lleva también una masa que es desde el terminal 1 al terminal 33. Ahí la tenemos. Y por supuesto, la masa de negativo de batería que va al terminal 3 del sensor, que es el apantallamiento de la señal para evitar ruidos y distorsiones. Para resumir, diremos que este sensor tiene una bobina, un extremo se va por el terminal 2 al pin 8 de la UC, otro extremo se va por el pin 1 hacia el pin 33 de la UC y el terminal 3 es un terminal de masa de apantallamiento para evitar distorsiones de la señal. Un sensor muy importante que nos da el comienzo de inyección es el sensor de alzada de aguja. Está conectado a la UC por los pines 12 y 11. Este sensor recibe voltaje de 12 voltios a través del pin 12 y cierra masa por el pin 11 de la UC. Crea una distorsión magnética y da una señal a la UC cuando comienza la inyección. El pin 12 de la UC alimenta al sensor alzada de aguja con 12 voltios. Otro de los elementos muy importantes es el micro y potenciómetro de acelerador. Aquí tenemos los micros y potenciómetro con 6 cables. Aquí vamos a ver cómo funcionan los micros para dar posición, que sería del 31, la masa del 31 entraría al terminal número 6 del potenciómetro. Si estuviera el primer interruptor cerrado, pasaría la señal al pin 65 de la UC. Desde el número 4, el terminal número 4, al pin 65 de la UC. Si estuviera abierto no pasaría señal. Pero sería señal negativa. Negativo, negativo. Entre negativo sale negativo. El siguiente pin, el 5 que va a 62, si estuviera abierto no pasa corriente, no pasa señal. Pero si estuviera cerrado, pasaría también del 5 a 62 con voltaje negativo. Negativo. Porque entra negativo, sale negativo. El pin 55 de la UC le da masa al terminal 3 del potenciómetro. El terminal 57 de la UC envía voltaje de 5 voltios de referencia al positivo del potenciómetro. Y por el pin 15 de la UC le llega desde el terminal 1 la señal del potenciómetro a la UC. Terminal 1 al pin 15. El pin 57 de la UC envía 5 voltios al terminal 2 del potenciómetro. El terminal 55 de la UC realiza la masa de potenciómetro que sale por el terminal 3 y el potenciómetro envía la señal de movimiento del pedal por el terminal 1 hasta el 15 de la UC. El interruptor de embrague es un elemento muy importante para la conducción del vehículo. Le llega alimentación positiva desde el relé principal y si el interruptor está cerrado le va a llegar a la UC por el pin 17 también voltaje de 12 voltios. Es decir, que entra voltaje positivo, sale voltaje positivo. Aquí vemos cómo entra por el terminal 1 del embrague positivo, después del relé, y cómo llega también a la UC por el 17 positivo. El interruptor de freno también es muy importante para la conducción del vehículo. Aquí ya dijimos al principio que teníamos
una alimentación que venía directamente de batería hacia el interruptor de freno terminal número 1. Y tenemos otra alimentación desde el relé principal al terminal del interruptor de freno número 2. Uno está cerrado, otro está abierto. Cuando se pisa es justo al contrario, lo veremos en el osciloscopio. Bien, cuando está cerrado el interruptor, desde el 2 pasa voltaje positivo hacia el número 3, terminal número 3 del interruptor, y llega voltaje positivo al número 20 de la UCI, al pin número 20 de la UCI. Y en el caso del 4, pues cuando viene el voltaje directo de batería hasta el terminal 1 del freno, y pasa al 4, al terminal número 4, y se va hacia el 44 y las luces de stop, pues también pasa voltaje positivo. Al interruptor de freno le llega voltaje por el terminal 2 después del relé principal, y por el terminal 3 le envía al 20 de la UCI también voltaje positivo. Al terminal 1 le llegaba directo de 30 y por el terminal 4 lo saca hacia el 44, al pin 44 de la UCI y a las luces de freno, las luces de stop. Otro elemento muy importante es la electroválvula de paro. Bien, pues esta electroválvula de paro está tomando masa directamente del borne 31, es decir, de batería directo o de chasis, ¿vale? ¿Quién le da la alimentación? Pues le da la alimentación de 12 voltios en la UCI a través del pin 53. Por lo tanto, desde el pin 53 sale una alimentación hacia la electroválvula de paro y toma la masa por 31, negativo batería o negativo chasis. Por lo tanto, aquí tenemos la parte de sensores y actuadores. Este sería un actuador, este último, para que lo tengamos bien en cuenta a la hora de diagnosticar. Del pin 53 de la UCI sale voltaje positivo de 12 voltios y la electroválvula de paro tiene la masa en 31 o chasis. Ahora vamos a ver el funcionamiento del relé de calentadores. Ya teníamos una alimentación directa al 30 del relé y una alimentación de llave de contacto, después de llave de contacto, es decir, del 15 al 86 del relé. Pues ahora vamos a activarlo en la UCI. Por lo tanto, desde el 85 va a salir un cable que va a ir a masa en el terminal 50, en el pin 50 de la UCI. Y a partir de aquí, pues se activa la bobina del relé, haciendo que se puentee el 30 con el 87. Sale la alimentación del 87 a través de un fusible de 80 amperios, ojo, y va a alimentar a los cuatro calentadores. Que harán la masa directamente los 4, 3 y 4 en el 31, es decir, en batería o chasis. Y así tendríamos el circuito completo del relé de calentadores. Ojo, estos calentadores normalmente funcionan cuando tienen menos de 10 grados. Si no, no funcionan. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es cuando el motor está encendido, se quedarán los calentadores encendidos hasta que pasen unos 4 minutos o le aceleremos
a más de 2500 revoluciones. Y determinar, ahora nos queda por ver y determinar los dos relés. Tanto un relé como el otro reciben alimentación directa desde batería hasta el 30 del relé, porque son dos relés, el J359 y el J360. También están alimentados, pero por el relé principal, las corrientes de mando, las entradas de corriente de mando, que son el 86 de cada relé. Vamos a ver primero el relé J359. Sale un cable del 85 al pin 6 de la UCE, terminal 85 del relé al pin 6 de la UCE, que hará activar esa bobina y hacer el puente desde 30 a 87. Una vez hecho el puente, pasa el voltaje hacia la primera resistencia de la calefacción adicional y la conectamos a masa a través de 31. Aquí podemos ver la activación del relé adicional J359 por el 85 que va al pin 6 de la UCE, lo cual toma la masa y sale ya voltaje por el terminal 87 del relé hacia la calefacción adicional a una de las resistencias. El segundo relé, que ya está también alimentado por 30 y por 86, lo que hace es conectarse la bobina de este relé a masa desde el terminal 85 al pin 26 de la UCE. Aquí lo tenemos. Y a partir de ese momento, la bobina del relé se energiza y ya tenemos el puente que nos pasa desde 30 a 87. De aquí han salido voltaje a las dos resistencias de calefacción adicional y la masa la cogen también de 31, de negativo de batería o chasis. El segundo relé adicional, que es el J360, se activa por el terminal 85 de este relé al pin 26 de la UCE. Y ya sale voltaje por el pin 87 hacia las dos resistencias de la calefacción adicional. Bien, estos relés son muy importantes porque para calentar el agua del motor, lo que hacen es que van a tener una señal de información del borne DF del alternador. Borne DF del alternador. Ojo si cambiáis un alternador y no tiene borne DF para este sistema. Estas resistencias pueden actuar una sola, dos solas o las tres. Si actúa una sola, se activa el relé J359. Si actúan solamente dos, se activa el relé J360. Y si funcionan las tres resistencias, se activan los dos relés. Ahora van a ver la secuencia completa del esquema, cómo se va formando todas las líneas y todo el cableado hasta terminar el esquema. Es una cosa muy rápida. Pues nada, hasta aquí les dejo, espero que les sea útil, espero que les haya gustado, que lo compartan con amigos, con familiares, con mecánicos, con estudiantes. Cualquier duda que haya en el canal de YouTube me la dejan en los comentarios y yo les contestaré. El próximo vídeo lo voy a hacer sobre este esquema, pero dando las comprobaciones con tester y con osciloscopio. Dónde se conecta el tester, dónde se conecta el osciloscopio y cómo se pueden resolver averías sobre este esquema, que es una imagen de cualquier esquema que podamos meter. Espero que se suscriban al canal y que pasen un buen día. Muchas gracias. Les dejo con el esquema.